El aire que bajaba de la sierra olía a café tostado y a niebla, cuando Lucía Méndez empujó despacio la puerta del cuarto donde don Severiano se estaba apagando. Afuera, en el corredor de piedra del cafetal, los dos sobrinos paseaban con esa impaciencia de gente que ya está sumando una herencia que todavía no es suya. Adentro, nomás ella, el viejo, y ese silencio espeso que tienen los cuartos cuando alguien está cruzando despacito para el otro lado. Lo que don Severiano iba a entregarle esa noche no era ni dinero ni escrituras, era algo mucho más viejo y mucho más peligroso que cualquier billete. Y cuando los sobrinos la corrieron al amanecer con las manos al parecer vacías, no se imaginaron a quién acababan de subestimar. Cuéntenos aquí abajo, en los comentarios, desde qué ciudad nos están escuchando, desde qué pueblo, desde qué rincón. Si todavía no se han suscrito, este es buen momento para hacerlo. Así, cuando subamos otra historia, ustedes serán los primeros en enterarse. Si esta ya los está atrapando, déjenle su like y préndanle la campanita. Ahora sí, seguimos. Lucía Méndez había llegado al pueblo de San Andrés del Valle 9 años antes, cuando ella tenía 18 y no traía más que un morral con 2 cambios de ropa, los pies hinchados de tanto caminar y un dolor en el pecho del que no quería hablar con nadie. Don Severiano Cruz la había encontrado sentada en el bordo del camino de terracería a las afueras del pueblo, mirando la niebla de la Sierra Mazateca como quien mira una pregunta que no sabe contestar. Era el año 1995, el año en que medio país andaba a la deriva después de la crisis. El viejo había detenido la camioneta con una pick-up Ford de los 70 toda parchada y le había preguntado a dónde iba. Ella había dicho que a donde hubiera trabajo. Él había dicho, súbase. No le preguntó nada más en todo el camino, y ese silencio sin pregunta fue lo primero que Lucía le agradeció en la vida. 9 años después, Lucía conocía cada palmo del cafetal de don Severiano mejor que sus propios recuerdos. Sabía qué matas daban grano dulce y cuáles amargaban. Sabía que el café de sombra necesita el cedro y el guarumbo y el ocote arriba, porque sin esa techumbre la mata se quema y el suelo se muere. Sabía cuándo iba a llover por el modo en que los tucanes cruzaban el valle y por la manera en que el aire de la cañada se ponía pesado. Sabía todo eso porque don Severiano se lo había enseñado, caminando con ella entre los surcos, señalándole las plantas con su bastón de sopilote, hablándole del cafetal como si fuera un cuerpo vivo que respiraba con uno. La tierra no es de uno, hija, le había dicho una vez, hacía ya muchos años, una tarde de octubre en que los dos estaban sentados en la troje. La tierra es de la tierra. El que se cree dueño tarde o temprano se golpea solo. Lucía no había olvidado nunca esa frase. La guardaba en el mismo lugar donde uno guarda esas cosas que suenan a verdad cuando se dicen y a profecía cuando los años pasan. Don Severiano no había tenido hijos. Su mujer, doña Carmela, se le había ido de una fiebre 30 y tantos años antes, y él no había querido casarse otra vez. Tenía 2 sobrinos en la Ciudad de México, hijos de su hermana Esperanza, que estaba ya enterrada también. Octavio era el mayor, de 42, abogado de despacho con corbata y manos blandas. Rodrigo era 4 años menor. Andaba en negocios de bienes raíces y tenía la costumbre de mirar cualquier cuarto como midiendo cuánto valdría desocupado. Los 2 sobrinos venían al cafetal una vez al año, en Navidad, con regalos caros que no servían para nada en la sierra, y se iban a los 3 días, con la misma rapidez con que habían llegado. Don Severiano los recibía con cortesía y los despedía sin tristeza. «Son de allá», le decía a Lucía después, sin rencor. «No entienden la tierra porque nunca han pasado hambre encima de ella». La enfermedad le llegó a don Severiano en el otoño del 2003. El doctor del pueblo, un muchacho joven que había hecho su servicio social en San Andrés y se había quedado a vivir ahí porque se enamoró de una maestra de primaria, dijo que era el corazón, que ya estaba viejo y cansado, que 3 semanas a lo mucho. Los sobrinos llegaron al cafetal en octubre, esta vez no con regalos, sino con maletines de cuero, y con un licenciado de la capital, un tal Doroteo Maldonado, que tenía la costumbre de hablar en palabras que nadie más entendía. La primera noche que llegaron, Lucía los oyó hablar en el corredor, mientras ella molía nixtamal en la cocina. La cafetalera Cordillera ya ofreció buen precio por las 300 hectáreas, decía Octavio, en una voz que no era exactamente baja. «¿Y el tío?», preguntó Rodrigo. «El tío no aguanta 2 semanas.
le dijo el doctor. Vamos a tener que firmar rápido en cuanto pasen las exequias. ¿Y los ejidatarios del valle qué? Eso lo arregla el licenciado, dijo Octavio. 3 ejidatarios ya firmaron por adelantado. Los otros van a ceder cuando vean que es lo único que les queda. Lucía siguió moliendo el nixtamal sin hacer ruido, pero algo en el pecho se le apretó con una fuerza que no era nada más tristeza. Don Severiano duró 12 días más. Lucía no se despegó del cuarto en esos 12 días, más que para hacer las cosas del cafetal que no podían esperar, porque el cafetal no se detiene aunque uno se esté muriendo, y don Severiano lo habría querido así. Le daba el atole, le cambiaba las compresas, le leía en voz alta las anotaciones del cuaderno de campo del viejo, ese cuaderno gastado donde él llevaba apuntes desde 1962 sobre cuál mata daba más, en qué luna brotaba mejor el café, cómo se comportaba la helada en cada parte del valle. Escuchar sus propias palabras lo calmaba más que cualquier medicina del doctor. Los sobrinos entraban al cuarto 2 veces al día, saludaban con voz dulce, se quedaban 5 minutos y salían. La noche del 11º día, cuando la casa ya estaba toda dormida y nomás se oía el grillo y el viento que peinaba los pinos de la cañada, don Severiano llamó a Lucía. Ella entró con la veladora de barro. El viejo estaba incorporado a medias en la cama, con un esfuerzo que le costaba la respiración, pero que no estaba dispuesto a ahorrarse. «Siéntate, hija», le dijo. Ella se sentó en la silla de siempre, junto a la cama. Don Severiano metió la mano despacito debajo del colchón y sacó una caja de madera tallada, del tamaño de un libro grueso, oscura, trabajada con figuras que parecían pájaros o nubes. La puso sobre la cama, entre los dos. «Esto no se lo he enseñado a nadie en 50 años», le dijo. Lucía miró la caja. No la tocó. «¿Por qué a mí?», preguntó en voz muy bajita. Don Severiano la miró con esos ojos que la enfermedad le había puesto más grandes, más hondos. «Porque ellos nomás ven los pesos, hija». Hizo una pausa para tomar aire. «Pero tú conoces la raíz. Cuídale el corazón al valle, Lucía. Lo que está adentro de esta caja es lo único que puede salvarlo de lo que ya viene». «¿Salvarlo? ¿De qué cosa?», preguntó ella. «De lo que oíste en el corredor la otra noche», dijo el viejo. «No me hagas el favor de fingir que no escuchaste, hija». Lucía no contestó, pero agarró la caja con las 2 manos. Don Severiano soltó un suspiro largo, hondo, de esos que sueltan los últimos. Cerró los ojos y ya no los volvió a abrir. Los sobrinos entraron al cuarto unos 20 minutos después, cuando Lucía salió a avisarles. Octavio miró el cuerpo de su tío un momento, sin tristeza, casi con alivio. Después clavó los ojos en la caja que Lucía traía apretada contra el delantal. «¿Qué trae usted ahí?», preguntó. «El señor me lo entregó antes de morir», dijo Lucía. Octavio y Rodrigo se miraron uno al otro. «Todo lo que hay en esta propiedad nos pertenece a nosotros», dijo Octavio con una calma que era peor que un grito. «Eso incluye lo que usted trae en las manos. Su tío me lo dio a mí, en persona». Mi tío estaba enfermo y no estaba en condiciones de regalar nada, mucho menos a la servidumbre. Octavio extendió la mano. «Démela». «No», dijo Lucía. El silencio que vino después fue corto y muy cargado. Rodrigo dio un paso hacia ella. «Mire», le dijo con una voz que pretendía ser razonable. «Entendemos que usted trabajó muchos años aquí. Eso se lo vamos a reconocer con una gratificación. Pero esta propiedad tiene dueños legales, y todo lo que hay adentro, absolutamente todo, nos corresponde a nosotros. Si nos obliga a llamar a las autoridades, lo hacemos». Lucía los miró a los dos. Miró la caja, volvió a mirarlos. «Llamen a quien quieran», dijo. A las 6 de la mañana, con el sol apenas asomando por encima del Cerro de la Cruz, el licenciado Doroteo Maldonado llegó al cafetal con 2 documentos y una orden judicial que Lucía no pudo refutar porque no tenía con qué pagar abogado. Los títulos de la propiedad estaban a nombre de Octavio y Rodrigo Cruz. Todo lo que había adentro del cafetal era de ellos. Le permitieron salir con su ropa, sus aretes de plata que habían sido de su mamá y lo que pudiera cargar en los brazos. Lucía salió por el portón de la finca con el morral debajo de un brazo y la caja de madera debajo del otro, escondida bajo el rebozo. Ninguno de los dos la vio guardarla, o si la vieron, creyeron que ya la habían vencido. Caminó hasta el cedro más viejo del valle,
el de la cañada de Tres Aguas. Lo conocía desde el primer día que había llegado a San Andrés. Don Severiano le había contado que ese cedro tenía como 300 años y que los fundadores del pueblo lo habían usado para marcar los primeros linderos del ejido cuando se hicieron las primeras escrituras en tiempos del presidente Juárez. Se sentó a la sombra del cedro, en la tierra fresca y rojiza de la Sierra Mazateca, y abrió la caja. Adentro no había oro. Había 3 cosas: una llave de hierro oxidado, larga y pesada, del tipo que abren puertas que tienen mucho tiempo cerradas; un puñadito de granos de café envueltos en un trapo, pequeños, redondos, oscuros, de una variedad que Lucía no reconoció aunque llevaba 9 años entre cafetos; y un mapa dibujado en una piel de venado curtida, con líneas trazadas a mano con tinta café que el tiempo ya había desteñido, donde se veía la sierra al norte del cafetal, con un camino marcado en puntitos que terminaba en un símbolo, una cruz con un círculo alrededor, dibujada al pie de lo que parecía ser una boca de cueva. Al pie del mapa, escrita con la misma letra apretada que Lucía había aprendido a leer en el cuaderno de campo del viejo, decía: «El corazón del valle, el cerro del encanto. Lo que salva no se cuenta en billetes». Lucía dobló el mapa con cuidado. Se guardó la llave y los granitos en la bolsa del delantal y cerró la caja vacía. Luego se levantó y caminó hacia el norte. La trocita abandonada que encontró al borde del cafetal, casi pegada al monte, llevaba años sin habitantes, pero todavía tenía techo de teja y todavía tenía una puerta que cerraba con tranca. Era suficiente. Esa noche, a la luz de una veladora que había sacado de su morral, Lucía extendió el mapa de cuero sobre la mesa de palo y lo estudió con la misma atención con la que don Severiano le había enseñado a leer la tierra. El camino marcado en puntitos partía desde el cedro de Tres Aguas, subía por la ladera oriente del cerro, cruzaba un arroyo que el mapa nombraba Arroyo del Tecolote, seguía trepando hasta un punto donde el mapa dibujaba 2 peñascos con forma de puerta. Después de los peñascos, los puntitos llegaban a la cruz del círculo. Lucía recordó entonces una cosa. Hacía como 5 años, una tarde de septiembre en que los dos estaban descansando bajo el portal, don Severiano le había contado de los fundadores del pueblo. Le había dicho que los primeros que llegaron al valle, allá en los 1800, no vinieron buscando plata como en otros lados, sino siguiendo una variedad de café que los frailes dominicos habían traído desde Etiopía en el siglo XVIII. Le había contado que esa primera variedad, la que llamaban café real, se creyó perdida en la roya del año 57, cuando casi todo el café de la sierra se murió, pero que los fundadores habían tenido el cuidado de guardar semilla en un lugar al que solo unos pocos sabían cómo llegar. Lucía había escuchado esa historia como se oyen los cuentos de los viejos, con respeto pero sin convicción. Ahora la recordaba con otros ojos. Mientras tanto, en la casa grande del cafetal, Octavio y Rodrigo Cruz firmaban papeles con representantes de la cafetalera Cordillera, una empresa con socios texanos y dinero de Monterrey. El plan era talar la sombra del cafetal, arrancar los cedros y los guarumbos y plantar café de sol con químicos, que da más grano por hectárea, aunque envenene los manantiales y mate a los polinizadores. El presidente municipal de San Andrés, un señor llamado Filemón Aguirre, que le debía favores a gente de Oaxaca capital, había firmado los permisos sin leer todos los papeles, o tal vez los había leído pero no le había importado. Las máquinas de la cafetalera llegarían en 4 días. Lucía salió antes del amanecer. El camino al Cerro del Encanto era de los que no perdonan. Tierra suelta, piedra suelta, lodo donde el monte goteaba la humedad y de repente una pendiente seca que se quemaba debajo del huarache. El sol de la Sierra Mazateca, cuando se decide a salir entre la niebla, cae con una fuerza personal, como si se acordara de cada quien por separado. Lucía caminó, sudó, paró a tomar agua del bule que llevaba al cuello, racionando con la disciplina de quien creció, sabiendo que el agua en la sierra no se desperdicia. Siguió. El arroyo del Tecolote estaba con poca agua, casi seco, con las piedras del cauce pulidas por crecientes de otros tiempos. Los 2 peñascos en forma de puerta los encontró al mediodía, cuando el sol estaba justo arriba y no había sombra para ningún lado. Eran altos, de roca oscura, y entre ellos el camino se hacía angosto,
como si la sierra se hubiera apretado a propósito para no dejar pasar a cualquiera. Lucía pasó. Del otro lado el monte cambiaba. La tierra se volvía más oscura, los helechos crecían más altos y los árboles tenían un verde que el resto del valle ya no tenía. Las raíces de los amates llegaban a algo que el otro lado del cerro no tocaba. Siguió los puntitos del mapa. La cueva estaba escondida atrás de un macizo de bambú que la tapaba casi por completo. Si no hubiera sabido que la buscaba, habría pasado de largo 100 veces. Lucía apartó las cañas con cuidado, sin apuro, y encontró la entrada. Era baja, había que agacharse para entrar, y olía a tierra mojada y a piedra fría. Encendió un cabo de vela. La cueva se abría hacia adentro como una boca grande. El techo subía hasta perderse en lo oscuro. El suelo bajaba poco a poco hacia el fondo. Lucía siguió un olor que para ella era inconfundible. Olor a café tostado fresco, aunque no había fuego ni hubiera tenido sentido que lo hubiera. Al fondo, después de una vuelta en la roca, había una puerta de madera y hierro empotrada en la pared viva del cerro, como si la hubieran construido adentro antes de que la cueva fuera cueva. La madera estaba oscura, hinchada por la humedad de un siglo, pero entera. Los herrajes tenían su buen óxido encima, pero seguían firmes. En el centro, una cerradura. Lucía sacó la llave del bolsillo del delantal. La metió. La empujó. La llave giró con ese sonido grave y definitivo de mecanismo que llevaba décadas esperando que alguien por fin volviera a usarlo y que todavía funcionaba, porque lo habían hecho para durar. La puerta se abrió. Adentro había una bóveda como del tamaño del atrio de la capilla del pueblo. En el centro, sobre una mesa de cantera, había un baúl pequeño de cedro, cerrado con cera. Y alrededor de la bóveda, plantadas en hileras parejas en una tierra rica y oscura que alguien había metido cubeta por cubeta hacía generaciones, crecían más de 200 matas de café. Pequeñas, vivas, sostenidas con tutores de carrizo, alimentadas por la humedad que se filtraba por las paredes del cerro. Era el café real, la variedad que el mundo daba por extinguida desde el 57. Don Severiano, su padre, su abuelo, alguien, había mantenido vivo ese plantío secreto durante más de 100 años, cuidándolo solos, sin presumirlo, sin venderlo, sin contarle a nadie. Lucía abrió el baúl de cedro despacio. Adentro había un rollo de papel grueso, doblado con cuidado, con sellos de lacre, escrito en ambas caras, con una letra que no era de la época de don Severiano, sino de mucho antes. Era el título ejidal original del valle, firmado en 1922, ratificado en 1934 por el general Lázaro Cárdenas en persona, donde se establecía, con la precisión de quién sabe lo que está dejando, que las tierras del Valle de San Andrés eran ejido comunal protegido, que el cafetal de Sombra era patrimonio agroforestal de la nación, que ninguna autoridad municipal o privada podía autorizar la tala del monte sin consulta directa a la asamblea ejidal completa y que cualquier venta hecha sin esa consulta era nula de origen. Había firmas, había sellos, había fechas. Era un documento legal de 1934 que nadie había revocado porque nadie sabía que existía. Hasta ahora. Lucía bajó del cerro con el rollo bajo el brazo, el mapa doblado en el bolsillo y unos cuantos esquejes de las matas del café real envueltos en papel húmedo. Llegó al valle cuando el sol ya estaba bajando y la niebla de la tarde se subía otra vez por la cañada, dorando el polvo del camino. Oyó las máquinas antes de verlas. Las habían adelantado un día. El ruido venía del cafetal, mecánico y pesado, machacando el silencio del valle que Lucía conocía desde hacía 9 años. Caminó hacia el pueblo. En la plaza, la gente estaba reunida con esa tensión de cuando se sabe que algo malo está pasando y no se sabe cómo frenarlo. Los camiones de la cordillera habían llegado esa mañana. Las retroexcavadoras estaban paradas al pie del cafetal. Los trabajadores esperaban la orden de empezar. Octavio y Rodrigo Cruz estaban en el centro de la plaza con el licenciado Doroteo Maldonado al lado, explicándole al presidente municipal Aguirre que todo estaba en regla y que cualquier protesta de los ejidatarios no tenía pies ni cabeza. No hay nada que hacer, decía el presidente municipal, mirando al suelo con la vergüenza de quien sabe que está equivocado pero ya cobró. Los papeles son buenos.
Fue entonces cuando el ruido de las máquinas se apagó, pero no se apagó porque alguien lo hubiera ordenado, sino porque los operadores vieron a la mujer que venía caminando por la vereda con un rollo de papel viejo bajo el brazo y la frente levantada. Algo en el modo en que caminaba hizo que el primero apagara el motor, y los demás lo siguieron sin saber bien por qué. Lucía entró a la plaza. Octavio la vio primero. Cambió una mirada con Rodrigo. «Miren quién regresó», dijo Octavio con esa sonrisa que no era de gusto sino de desprecio, la sirvienta del tío. «Señores», dijo a los hombres de la cordillera, «retírenla del camino». 2 hombres se movieron hacia ella. Lucía no retrocedió. Se paró en medio de la plaza y habló con una voz que no levantó, pero que llegó hasta los rincones. «Antes de que esos hombres den un paso más», dijo, «les conviene saber que lo que están a punto de tirar les va a salir más caro de lo que van a ganar». Octavio soltó una risa corta y seca. «¿Nos estás amenazando, muchacha?» «Les estoy informando», dijo Lucía. «Hay diferencia». Octavio miró al licenciado Maldonado. El licenciado Maldonado miró a Lucía con la cara de un hombre que ha visto muchas situaciones y reconoce cuando una se está complicando. «¿Qué trae usted en ese rollo?», preguntó el licenciado con una cautela que Octavio todavía no tenía. «El título ejidal original del Valle de San Andrés», dijo Lucía, «firmado en 1922, ratificado en 1934 por el general Cárdenas en persona, jamás revocado, donde se establece que estas tierras son patrimonio agroforestal protegido y que ninguna venta hecha sin consulta de la Asamblea Ejidal completa es válida». Hizo una pausa. «Sus máquinas están a 200 metros de un cafetal de sombra que el Estado mexicano declaró patrimonio. Si lo tumban, no nada más pierden el contrato, responden penalmente». El silencio en la plaza fue absoluto. Hasta el viento se cayó. Rodrigo miró a su hermano. «Eso es imposible», dijo Octavio. «Ese papel no existe». «Don Severiano sí sabía que existía», dijo Lucía. «Por eso me lo confió a mí y no a ustedes». Octavio dio un paso hacia ella, ya sin sonrisa. «Eso es papel viejo, no vale nada. Eso lo dice un juez», dijo Lucía. «No usted». El juez del distrito se llamaba don Próspero Linares. Tenía 68 años, lentes con armazón gruesa y la fama de hombre que había visto tantas cosas en una vida de juzgado que ya no se impresionaba con nada que no fuera la verdad. Lucía entró a su despacho esa misma tarde, polvosa, con el rollo bajo el brazo. Lo puso todo sobre el escritorio. Don Próspero se acomodó los lentes y empezó a leer. Leyó 40 minutos sin decir una palabra. Lucía esperó sentada en la silla, con las manos sobre el regazo, la espalda derecha. Cuando don Próspero terminó, se quitó los lentes y los limpió despacio con un pañuelo, como hace la gente cuando necesita un momento para acomodar lo que está pensando. «¿Sabe usted lo que tiene aquí, señorita?», dijo. «Creo que sí», dijo Lucía. «Un título ejidal vigente con ratificación cardenista», dijo don Próspero. «La jurisprudencia agraria en estos casos es muy clara. Este documento nunca se revocó porque nadie sabía que existía. Eso quiere decir que sus disposiciones siguen completamente activas». Miró el papel otra vez. «Las escrituras a nombre de los sobrinos cubren la superficie de la finca, sí, pero no cubren el régimen ejidal del valle ni el patrimonio agroforestal. Son cosas distintas». «¿Y la cafetalera?». Don Próspero miró por la ventana, hacia la plaza donde todavía estaban las máquinas paradas. «Si yo procedo a registrar esto formalmente esta misma noche, mañana a primera hora el contrato de la cordillera queda suspendido por Ministerio de Ley, y dado el tipo de documento que aquí tengo, la disputa no se va a resolver a favor de ellos». Lucía asintió con la cabeza. «Proceda», le dijo. Don Próspero agarró la pluma. La noticia corrió por San Andrés antes de que amaneciera. Los representantes de la cordillera llegaron al juzgado a las 7. Salieron 20 minutos después con la cara de quien acaba de entender que firmó un contrato que ya no puede cumplir. Uno de ellos sacó un Nokia y se puso a hablar bajito con alguien de Monterrey. A las 10 de la mañana, la empresa anunció la cancelación del proyecto. Los contratos rotos tenían cláusulas de penalidad. Octavio y Rodrigo Cruz, que habían firmado garantías personales para asegurar la operación con la cafetalera, quedaron expuestos a deudas que ninguno de los dos podía cubrir con lo que tenían.
El licenciado Doroteo Maldonado renunció a la representación antes del mediodía. En la plaza, la gente se fue enterando de boca en boca, con esa rapidez que tienen las buenas noticias en los pueblos cuando por fin llegan después de mucho miedo. Lucía estaba sentada en una banca de la plaza cuando don Próspero se acercó y le entregó una copia certificada del registro. ¿Y ahora?, preguntó el juez. Ahora abrimos otra vez el cafetal de Sombra, dijo Lucía, y sembramos lo que el viejo guardó. Subió a la sierra con 18 ejidatarios del valle, con machetes, con costales, con la determinación de gente que acaba de entender que tiene algo que no sabía que tenía. Pasaron entre los peñascos del portal. Encontraron la cueva. Cuando Lucía abrió la puerta de la bóveda y los del pueblo vieron las 200 matas de café real creciendo ahí, escondidas y vivas desde antes de que sus abuelos hubieran nacido, hubo un silencio que no era de duda sino de reconocimiento. La clase de silencio que se hace cuando algo que debería haber estado siempre ahí finalmente aparece. Trasplantaron los esquejes con cuidado durante 2 semanas. Sembraron en las laderas que la cordillera iba a tumbar, debajo de los cedros y los guarumbos que ya no se iban a derribar. El café real, dado por perdido desde 1957, volvió a salir al sol de la Sierra Mazateca. Los viejos del pueblo, los que tenían memoria de antes de la roya, lloraron cuando vieron las primeras matas afuera del cerro. Lloraron de un modo silencioso, como llora la gente del campo, sin escándalo. Al día siguiente, cuando el sol de Oaxaca empezaba su camino para el poniente y pintaba la cañada de ese naranja que solo tiene la Sierra Mazateca en ciertas tardes, Lucía volvió sola al cedro de 3 aguas. Traía los granos que don Severiano le había guardado en la caja, los pocos que no había sembrado en la cueva. Cavó un hoyo pequeño junto a las raíces grandes del cedro de 300 años, ahí mismo donde se había sentado el día que la corrieron del cafetal. Puso los granos, los tapó con tierra. La lluvia iba a hacer el resto. Se acordó de don Severiano, de lo que le había dicho aquella última noche, de que ella conocía la raíz, no el polvo, de que el tesoro no era para enriquecer bolsillos ajenos, sino para devolverle al valle lo que era del valle, de que lo que salva no se cuenta en billetes. Tenía razón en todo. El tesoro no había sido la llave, ni el mapa, ni el café escondido. El tesoro había sido la confianza de un hombre que supo a quién entregársela, que después de 9 años de ver a Lucía caminar entre sus matas, hablarle al cafetal, entenderle a la tierra, supo que ella era la persona indicada para recibir lo que ningún papel de herencia podía pasar a nadie por escrito. El conocimiento de que la tierra no se hereda, se cuida, y de que quien la cuida, cuando llega la hora, la defiende. Lucía se limpió las manos en el delantal y se quedó parada frente al cedro viejo, con el sol bajando atrás del Cerro del Encanto y el olor del cafetal de Sombra subiendo por la cañada otra vez, espeso, vivo, como antes. La Sierra Mazateca al atardecer tiene una luz que no se parece a ninguna otra, dorada, vieja, honesta. La clase de luz que no disimula nada porque no tiene nada que disimular. Lucía la dejó caerle encima, y se quedó ahí parada, con las manos que olían a tierra y a raíz y a café nuevo, mientras los granos que don Severiano le había guardado empezaban, debajo del suelo del valle, su trabajo largo y silencioso. Hay tantas formas de heredar algo en esta vida, y la más bonita no se firma con notario ni se guarda en caja fuerte. Se gana con los años, cuidando lo que otros no ven. Como Lucía aprendió, la tierra, la confianza y el cariño no son de quien los reclama, sino de quien los riega todos los días. Cuiden bien lo suyo, que el tiempo siempre sabe a quién premiar. Una pequeña nota para usted. Esta historia fue creada y narrada por inteligencia artificial con el propósito de entretenerle un rato y, de paso, dejarle una enseñanza positiva para llevarse al corazón.